se considera que se considera el médico clínico más importante del periodo barroco. Estábamos viendo, ¿se acuerdan lo que fue la clínica en el periodo barroco? Estábamos por esa parte, quedamos ahí cuando fuimos al recreo. Entonces, Thomas Sydenham es considerado el más importante médico clínico de este siglo, en realidad, del siglo. Y él, bueno, utilizaba todas las observaciones que hacía en su práctica y, le daba mucha importancia a justamente a todas estas observaciones que él hacía, porque él decía que cada caso clínico es algo irrepetible, y bueno, y tenía, o sea, tenía como un historial de todos los pacientes y de cada caso clínico, y utilizaba, o sea, lo utilizaba como fuente para futuras atenciones. Él decía que las enfermedades eran producidas por el aire, la alimentación, la retención de humores. ¿Se acuerdan que ya estuvimos hablando de la teoría de los 4 humores? ¿Cuáles eran esos 4 humores? ¿Se acuerdan? Que hablamos que hubo una teoría de los 4 humores que fue aceptada durante muchos años en relación a la salud y la enfermedad. ¿Y se acuerdan cuáles fueron los 4 humores? ¿Cuáles eran en esa teoría? ¿No? Eran la bilis amarilla, la bilis negra, la flema, ¿se acuerdan? Y la sangre. Bueno, Thomas Sydenham, decía que las enfermedades eran producidas por el aire, por la alimentación, por la retención de humores, el ejercicio y las emociones. El ejercicio o la falta de ejercicio, ¿no? Y las emociones. Y que se deben combatir las enfermedades mediante el poder curativo de la naturaleza. Él describió algunas enfermedades, como por ejemplo la gota, la sífilis, la corea. ¿Saben lo que es la corea? No, no sé, profe. ¿No? ¿La qué, profe? Corea, la enfermedad llamada corea. ¿No? En realidad es una enfermedad donde se produce un movimiento involuntario, abrupto, irregular en el cuerpo, y en realidad tiene diferentes causas. Una de ellas es una enfermedad que se conoce como enfermedad de Huntington, que es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Entonces Thomas Sydenham realizó investigaciones y describió diferentes enfermedades, y entre ellas es esta, la corea, que es este movimiento involuntario a causa de que tiene diferentes causas. Además de describir la gota, enfermedad de la gota, la sífilis. Y como él decía que la enfermedad se debe combatir mediante el poder curativo de la naturaleza, justamente entonces vemos que su terapéutica estaba basada en un régimen higiénico dietético, ¿sí? En la alimentación, en cuidados. Y ahora vamos a una parte importante de este periodo, que es lo que tiene que ver con la microscopía. ¿Sí? Se cree que el primer microscopio compuesto, microscopio compuesto es el microscopio que utiliza más de una lente para observar una muestra, ¿sí? Entonces, se cree que el primer microscopio compuesto fue inventado por Galileo Galilei en el año 1610. Y ahora vamos a ver algunos nombres de
resultados en relación a la obra producida por ellos a través del estudio del a través del estudio, a través del uso del microscopio para el estudio. Ahora sí. Y uno de ellos es Marcelo Malpighi, esta persona que nombré hace un rato cuando hablé de el médico William Harvey, que fue el que descubrió la circulación sanguínea. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Marcelo Malpighi? Porque él, que fue un médico... ¿Cómo, Descubre perdón? capilares sanguíneos, Exacto, dijiste. muy bien. Muy bien. Claro, ahí hablamos y dije que había descubierto los capilares sanguíneos. Y él justamente lo descubre en el año 1660 y con ese descubrimiento se termina de comprender cómo es el proceso de la circulación sanguínea. Bueno, y él también describe, a través del uso del microscopio, describe las células piramidales del cerebro, los glomérulos renales, los cuerpos foliculares del vaso, las papilas de la piel, tácticas de la piel y las gustativas de la lengua. Robert Hooke, un inglés nacido en el año 1635, también hizo uso del microscopio y, entre otras cosas, él, al mirar un corcho que lo que utilizamos para tapar los vinos, los corchos, bueno, lo miró a través de un microscopio y él dijo que estos que estaban formados, que el corcho tenía una estructura porosa y hablaba de esto, las nombró como celdas. Celdas en inglés se escribe cells, ¿sí? Sería la palabra que después se va a utilizar en biología para describir a las células, ¿sí? Después, Nehemías Greu, que lo vemos abajo, también inglés, nacido en el año 1641, a través del uso del microscopio, observa las huellas dactilares y también descubre las células vegetales. Bueno, Jan Swammerdam también fue un holandés, nació en el año 1637, que también hizo aportes en relación al uso del microscopio. Y llegamos a Anton van Leeuwenhoek, un holandés nacido en el año 1632, que en realidad él no era médico, él en realidad tenía o sea, era comerciante, vendía telas y se transformó en un fanático de observar todo a través del microscopio. Primero observaba las telas y después empezó a observar, según se dice o se documentó, cualquier cosa que pasaba por sus manos lo observaba a través del microscopio. Entonces, en realidad él fue considerado el más admirable de los microscopistas de esta época y, entre otras cosas, a través del uso del microscopio, descubre los glóbulos rojos y el conocimiento de que son los glóbulos rojos los responsables de dar color a la sangre. También descubre los espermatozoides, las bacterias, los microbios, que después van a ser estudiados más profundamente en el siglo XIX. Y entonces él es considerado el más importante microscopista de la época, Anton van Leeuwenhoek. Y por eso se dice que en realidad en esta época, este periodo, el periodo barroco, la ciencia barroca,
fue una ciencia con grandes éxitos en el campo de los máximos y de los mínimos. ¿Por qué? De los máximos porque es donde nace el método científico. Y los mínimos porque el gran uso del microscopio en este periodo permitió grandes avances justamente en el campo de los mínimos, ¿no? Por el microscopio. Y, como ven en la diapositiva, la labor de los microscopistas de esta época cumplieron un importante papel en los adelantos científicos de la época. Y eso sería un poco un resumen del periodo barroco, la ciencia y la medicina en este periodo. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el periodo conocido como la Ilustración. Les voy a compartir pantalla también, de nuevo, diapositiva. Bueno, entonces, la Ilustración también es una corriente de pensamiento europeo que se dio durante el siglo XVIII. ¿Sí? Se conoce como la Ilustración. ¿Y por qué la Ilustración? Bueno, porque a este periodo, en realidad, este siglo, al siglo XVIII, se lo denomina el siglo de las luces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dice que es el fin, con el inicio de este periodo, se da el fin de la oscuridad de épocas pasadas. Por eso se lo nombra muchas veces a este siglo como el siglo de las luces, al XVIII. Y la Ilustración, ¿por qué? Porque comienza una época ilustrada, una época donde se pone fin a la ignorancia y al fanatismo de épocas anteriores. Entonces, algunas convicciones de este periodo, del periodo de la Ilustración, son confianza ciega en la razón humana, una preocupación por la educación como base de progreso social, libertad de pensamiento y libertad religiosa, cosa que vimos que no ocurría tanto en épocas pasadas como por ejemplo en la Edad Media, y una actitud crítica respecto de las instituciones vigentes de las monarquías absolutas. Que, o sea, al final de este siglo, al final del siglo XVIII, todas estas ideas que acabo de comentar se plasman, en las revoluciones, como por ejemplo la Revolución Francesa y la Revolución Americana, ¿sí? Que dio fin a un periodo y el comienzo de otro, ¿no? Pero en esta etapa, en el periodo conocido como la Ilustración, la razón es la protagonista y ya no son como dice en el libro, en la bibliografía, ya no son más los sacerdotes los que guían a la humanidad, sino los pensadores, ¿sí? Porque justamente la razón es la protagonista de esta época. Y en relación a la ciencia, no se producen grandes avances, pero se considera que la Ilustración fue una época en donde se dio la clasificación y sistematización de los saberes que se tenían hasta ese momento. Y en relación a la medicina, tampoco se dieron grandes avances, pero hay algunos hechos y algunas personas que sí se destacan, como por ejemplo, esta persona, Jean-Pierre Cabanis,
que él, nacido en Francia en el año 1757, fue un filósofo y escribió, entre otras cosas, un tratado llamado Tratado de lo Físico y lo Moral del Hombre, y se considera que fue uno de los textos de más importancia, o sea, que más, en realidad, más influencia va a tener en el desarrollo de posteriores investigaciones médicas que intentaron eh, mm, develar el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque en este tratado lo que él hace, lo que Cabanis hace es analizar las influencias que tienen diferentes factores, como por ejemplo podría ser el clima, la alimentación, sobre las características físicas y sobre los hábitos morales de individuos, el comportamiento sería de los individuos. Hábitos morales se refiere a comportamiento. Entonces, en este tratado, él intenta explicar el funcionamiento psíquico del hombre, en el tratado de lo físico y lo moral del hombre. En relación a anatomía y cirugía, bueno, primero es una época donde se destacan algunas universidades del centro de Europa, como vemos acá, la Universidad de Leiden en los Países Bajos, la Universidad de Berlín en Alemania. Bueno, en la Universidad de Leiden, entre otras cosas, se destacan trabajos realizados por ejemplo, Bernard Albinus en relación al aparato locomotor. La Universidad de Berlín, perdón, en Alemania, es otra universidad que se destaca en este siglo, en el siglo XVIII, con toda una familia que se dedica a la anatomía comparada a través del tiempo. La Universidad de Gotinga en Alemania, la Universidad Albrecht von Haller, la Universidad de Bolonia en Italia. Entonces hubo diferentes universidades que se destacaron en el siglo XVIII en el centro de Europa. Y en este periodo hubo un mejor, o sea, con todos los conocimientos que se fueron adquiriendo a lo largo del tiempo, se llegó a reunir un mejor conocimiento anatómico que lo que hizo fue contribuir a progresos en la cirugía. ¿Por qué? Porque los cirujanos, con todos esos conocimientos anatómicos, pudieron definir mejores vías de abordaje en sus cirugías. Y también pudieron contar con reglas técnicas para realizar sus intervenciones. Como les dije, hubo un ascenso académico de la profesión de cirujano. Por ejemplo, en Francia los cirujanos fueron equiparados a los médicos en el año 1743. En Inglaterra se separó a los cirujanos de los barberos en 1745. Y en España se unificaron ambas profesiones, la de cirujano y la de médico. Algunos de los cirujanos más destacados en la Ilustración fueron François Gigot de la Peyronnier, nacido en Francia en el año 1678, que, entre otras cosas, él se destaca por haber descrito la enfermedad de Peyronnier, que lleva su nombre. ¿Saben qué es la enfermedad de Peyronnier? ¿Alguien la escuchó? No es normal escucharla, por lo menos no es común. Bueno, no, yo no la conozco. ¿no? Bueno, la enfermedad de Peyronie es una afección no cancerosa
donde en el pene se produce un tejido cicatrizal fibroso y lo que causa son erecciones curvas y dolorosas. Entonces, él fue una persona que describió esta enfermedad, François Gigot de la Peyronnier. Después, Jean-Louis Petit, nacido en Francia en el año 1674, estudió anatomía quirúrgica lumbar y perfecciona la técnica conocida como torniquete. ¿Saben qué son los torniquetes? La técnica del torniquete. Bueno, la vemos acá ahora. Sí. Muy bien. Es un método que es efectivo de manera momentánea para detener el sangrado en alguna extremidad, por ejemplo. Otra persona, otro cirujano destacado en la actualidad. Se siguen utilizando hasta el día de hoy. William Cheselden, que lo vemos acá abajo, inglés, nació en el 1688, perfecciona operaciones de vejiga y de ojo. Percival Pott, inglés, nació en 1714, realizó estudios sobre tuberculosis raquídea, cáncer de escroto en desollinadores. ¿Saben lo que es un desollinador? No. ¿No? ¿Saben lo que es el hollín? Lo de la chimenea, profe. Claro, exacto. Es lo que se produce después de la combustión en las chimeneas, ¿no? Entonces, era una época donde, imagínense, no había lo que tenemos hoy para cocinar, no había hornos, no había estufa eléctrica, no había electricidad. Entonces, bueno, se utilizaba mucho, quiero decir, las chimeneas para calentar, para cocinar, etc. Entonces estaban los desollinadores, que eran personas que se dedicaban a limpiar las salidas de humo de las chimeneas y se pudo hacer una relación entre un gran aumento, o sea, una gran cantidad de personas que tenían cáncer de escroto, entre estos desollinadores que estaban en continuo contacto con ese hollín producidos en las chimeneas. Entonces, él, Percival Pott, fue uno de los que realizó estudios de investigaciones en realidad y relacionó el cáncer de escroto en las personas que se dedicaban a este trabajo, en los desollinadores. Después, Antonio Scarpa, italiano, modifica las técnicas de operación de la hernia inguinal. Giuseppe Flaiami opera bocios ecoftálmicos. Entonces, son algunos de los cirujanos que se destacaron en el periodo de la Ilustración, y hubo dos personas también muy importantes que fueron dos hermanos que fueron William Hunter y John Hunter. Dos hermanos que fueron muy reconocidos en esa época, nacidos en Escocia. William Hunter fundó la Escuela de Anatomía en Londres, realizó investigaciones sobre dentición y sobre problemas obstétricos. Y John Hunter convierte la cirugía, se dice, ¿no? Convierte la cirugía de un labor artesanal a una tarea científica. Él fue uno de los cirujanos más reconocidos de la época del periodo conocido como Ilustración. Se adjudica a él haber transformado la profesión de cirujano en una rama respetable de las ciencias médicas.
Entonces, bueno, como ven acá, agrega a su pericia técnica los resultados del estudio fisiológico y anatomopatológico. Realizó estudios sobre cicatrización de tejidos, consolidación de fracturas, resultados de ligadura arterial y procesos que conducen a determinadas lesiones orgánicas. Inventa la alimentación artificial con sonda nasogástrica. ¿Saben lo que es la sonda nasogástrica? Sí. Sí. Es la sonda que se ingresa por los orificios de la nariz y llega hasta el estómago. Estudia la patología de la flebitis, de la inflamación y del shock, y creía que las aneurismas arteriales deben ser tratadas con ligaduras del vaso y no con la amputación del miembro, que es lo que se hacía hasta entonces, comúnmente. Y en relación a la fisiología y a la anatomía patológica, se destaca el nombre de Albrecht von Haller. Él es considerado el padre de la fisiología. Fue un médico y naturalista, que sería como biólogo ahora, nacido en Suiza en el año 1708. Él, estudió medicina en la Universidad de Leiden y después siguió profundizando sus estudios, perfeccionándose, y fue convocado para trabajar en la Universidad de Gotinga como profesor. Entonces él trabajó como profesor muchos años y luego se retiró y se dedicó a escribir, y escribió, entre otras cosas, una enciclopedia médica muy grande, 8 volúmenes, donde expone los conocimientos fisiológicos que había hasta esa fecha, a los que agregó todos los conocimientos resultantes de su propia investigación. Él describió que el organismo estaba formado por fibras nerviosas, musculares y estructurales, ¿no? Por 3 tipos de fibras. Y que las fibras musculares tienen la propiedad de la irritabilidad. Él decía también que todos los nervios se originan en el cerebro en el cerebro o en la médula espinal. Y hizo diferentes experimentos para poder sacar conclusiones acerca de cómo se comportan los centros nerviosos y las respuestas que se generan en base a ciertos estímulos. Entonces, él realizó investigaciones en relación al sistema nervioso también. Como ven en la diapositiva, su principal contribución a la fisiología fueron sus estudios sobre el sistema nervioso. Otro nombre, otra persona que se destacó fue Lázaro Spallanzani, italiano, nacido en el año 1729. Él era sacerdote y también naturalista, biólogo, ¿no? También trabajó como profesor. Él hizo diferentes experimentos para refutar la hipótesis de la generación espontánea de la vida. Logró la primera fecundación artificial en ranas y después en perros. Estudió los jugos gástricos y demostró el poder que tienen para degradar los alimentos. Descubrió los glóbulos blancos y demostró que la combustión es un fenómeno general del organismo.
o sea, la respiración celular, ¿no? Lo que se conoce como la respiración celular. Y aparece otra persona también muy destacada en esta época, que es Giovanni Battista Morgagni, nacido en Italia en el año 1682, perdón, sí, 82. Él se cree fue el científico que hizo los aportes más originales en la época de la Ilustración. Trabajó como profesor en la Universidad de Padua, en Italia, y él escribió un tratado que se llama Sobre la localización y causa de las enfermedades según la indagación anatómica. Entonces, en este tratado, él describe casos clínicos desde el inicio de la enfermedad hasta, lamentablemente, la muerte en el caso de las personas que mueran. Y entonces, publicaba las autopsias corroborando los síntomas con las lesiones encontradas. Y algo también para destacar es que con sus investigaciones, él fue el que destruyó la teoría de que las enfermedades se deben a un desequilibrio de los humores, a esta teoría de los 4 humores en relación a la salud y la enfermedad. Y se considera también que él inaugura con criterio científico la anatomía patológica con sus investigaciones. Por eso se dice que fue el que, bueno, entre otras cosas, hizo los aportes más originales y los aportes científicos más originales en la Ilustración. Bueno, les propongo hacer un nuevo recreo, son y 45, hacemos un recreo también de 15 minutos y volvemos a las 11, ¿sí? Bueno, Está bien, profe. Bueno, nos vemos.